Altamirano un educador por vocación, alguien que precisamente pues ha estado en estas altas funciones en nuestro ejército, en su momento como comandante general. A ver si lo podemos tener ahí, comandante general. Siempre es un gusto enorme poderlo saludar desde acá de Guayaquil. Ahí sí lo diviso, es Alberto Quintana. Bienvenido, muy buenos días. Alberto, buenos días. De igual forma, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Estoy a sus órdenes. Gracias, gracias, general. Esperemos que también las condiciones climáticas, como está en Quito, se lo consulto. ¿Cómo están esas condiciones? Por acá tenemos un pequeño diluvio a esta hora, oiga. Bueno, acá en Quito está frío, no está lloviendo, Ah, pero sí hemos tenido también la presencia de lluvia en la capital en estos días. claro, aprovechemos el tiempo entonces, general, precisamente, ¿no? Para consultarle. Son momentos nuevamente que se siente esa crispación, esa polarización de posiciones, actores, algunos que solamente ven su metro cuadrado y como que estamos perdiendo, ¿no?, la dimensión de hacia dónde debe avanzar el país, el hecho de que necesitamos tener acuerdos mínimos que permitan justamente crear esas condiciones adecuadas para que nuestra población se vaya mejorando sus niveles de vida. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que precisamente afecta más para que se generen este tipo de situaciones generales? Bueno, no podemos dejar de desconocer la crisis política que estamos atravesando. Esta es el producto de una serie de acciones y también yo diría de una serie de omisiones, no solo desde el gobierno, sino también de los diferentes actores políticos en donde se debe buscar la generación de un proyecto de país. Y yo creo que eso es lo más grave que tenemos en este momento en la sociedad, porque no sabemos a dónde vamos. Estamos abordados prácticamente y sobrepasados por la coyuntura. Hoy tenemos una situación en donde se cuestiona nuevamente la probidad del presidente y estos aspectos caen en el plano también de lo jurídico, porque las implicaciones que se han ido develando a través de la prensa del denominado caso Encuentro y posteriormente del caso León de Troya, sí genera ciertas suspicacias de los colaboradores del presidente y del presidente directamente, especialmente en el segundo caso que he mencionado, debido a la interrupción de las investigaciones que venían desarrollando en frente a las posibles vinculaciones de algunos funcionarios de su gobierno o de contactos que mantenían con funcionarios de su gobierno, inclusive un familiar del presidente de la República, en relación a lo que es la mafia albanesa o denominada mafia albanesa, que no solo es una estructura, sino que es la presencia de estos nodos de red internacional que lo que hacen es trabajar con organizaciones locales para garantizar este negocio ilegal, especialmente hacia el mercado europeo. Ahora, ahí tenemos un problema, Una ¿no? situación compleja. Claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque quienes deben de llevar adelante la investigación, justamente es el Ministerio Público que debe ir llevando adelante y de plano han sido quienes, las fiscalías que han llevado adelante, tienen una investigación en base a informes policiales. Pero también se nota que inmediatamente vienen los otros actores. Incluso ahí entran de manera bastante agenciosa. El trabajo periodístico está para eso, para hacer las investigaciones y para dar versiones serias y fundamentadas, pero no utilizar también de manera incorrecta cierta información que a veces cae en el sigilo que requieren ese tipo de investigaciones. Le pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer para precisamente, en medio de todo esto, ¿no? Porque hay este tema que debe ser investigado a fondo, por supuesto que sí. Hay la controversia permanentemente en el campo político, pero necesitamos en algún instante poner el stop, hacer la pausa como para lograr aquello que le decía, ¿no? Ponernos de acuerdo en los temas puntuales, porque si uno le pregunta a los dirigentes en general, ¿no?, empresariales o a los dirigentes políticos, ¿queremos trabajar por la paz? Todo el mundo dice que sí. Desde las fuentes gubernamentales también dicen que sí. Todos los ciudadanos queremos el tema de la paz, la pacificación de nuestras calles, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero en eso no podemos ponernos de acuerdo los ecuatorianos, general.
Sí, lo que pasa es que tenemos que visualizar siempre el marco de un proyecto político. Aquí existen divergencias sobre hacia dónde tiene que estar enfocado el rol que tiene el Estado. Y en un país en donde existe una enorme pobreza y una base social rasgada y afectada por la falta de oportunidades, es lógico que la prioridad de cualquier gobierno, independientemente de su tendencia, tenga que ser hacia la base social. Lastimosamente, el país ha entrado en un proceso de endeudamiento por varios años que restan la capacidad de maniobra y ejercicio justamente de la gestión gubernamental. Pero esto no es una excusa, pero son datos fuertes que tenemos que observar. Si nosotros revisamos el presupuesto general del Estado, vamos a encontrar que el valor de la inversión en el país, en términos de lo que señala el Código Orgánico de Finanzas Públicas, está en alrededor de los 2.000 millones de dólares, lo propio en el año anterior. Cuando revisamos el servicio a la deuda en términos del pago de capital, amortización, pago de intereses, estamos hablando en cambio de 7.000 millones de dólares en el año 2022. Y en este año, en el presupuesto general del Estado, se ha establecido un valor de 10.500 millones de dólares. Entonces estamos viendo que la capacidad de gestión del gobierno se ve afectada por el enorme servicio de la deuda. En este año esto va a representar en relación a los proyectos de inversión, la deuda, un valor de aproximadamente 5.2 veces más. En el año anterior estábamos en un orden de 3.5 veces más pago de deuda en relación a gastos de inversión. Y de igual forma, los anuncios que se van realizando desde el gobierno son inexactos y estos elementos caen por su propio peso porque las matemáticas nos dicen de esta forma. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los anuncios en términos de obra pública. Yo creo que el país tiene que caminar a un consenso de buscar otro tipo de alternativas. Por ejemplo, la participación de la empresa privada es fundamental a través del sistema de concesiones que pueda tanto generar servicios para los ciudadanos en términos de carreteras, Claro. infraestructura mayor, y buscar también alivianar la carga que tiene el Estado. Hay aspectos como, por ejemplo, que están relacionados con el mercado de dinero. Tenemos créditos bastante elevados. Elevadísimos. Y la forma es la introducción de la competencia a través de la inversión extranjera para progresivamente ir disminuyendo estos créditos, porque el país no es competitivo en términos de costos de su mano de obra, no es competitivo en términos de los costos financieros que acarrea realizar una inversión en el Ecuador, y de igual forma en una inversión extranjera que tiene que pagar tributos a la salida de sus capitales en términos de sus utilidades. Claro, tenemos que ser más eficientes, ¿no? Sino que cuando se habla de las concesiones, es que ese es el grave problema, que en esos asuntos, eso es más o menos como la modalidad de trabajo, ¿no? Que esto, aquí hay organizaciones sindicales que es que defendemos irreductiblemente el derecho del trabajador, pero chútale, ¿de qué trabajador si tenemos 7 millones de personas que no tienen empleo? Hay otras modalidades acordes con los tiempos. Entonces tenemos también un código del trabajo que data de más de 80 años ya, ¿no? Entonces no queremos ni siquiera eso analizarlo y poder utilizar para poderle brindar, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que está buscando su primer empleo, darle una oportunidad, ¿no? Y decía que cuando se habla del tema de las concesiones salta y y algunos dirigentes enseguida entran a un plano de la oposición sin siquiera analizarlo a fondo, lo provechoso que podría ser, ¿no? Ahora, marco legal nos falta, ¿no? Porque hay una APP, las alianzas públicos-privadas, que están dentro de nuestro esquema legal y tranquilamente esa fusión, ¿no? Estado, empresa privada, podría revitalizar muchos proyectos. Ahora, vale la pena precisar algo, general. Siempre apuntamos, ¿no?, hacia la distribución del presupuesto general del Estado, solamente enfocándonos en el nivel de gobierno central. Pero nos olvidamos, en cambio, de algo que también pasa a nivel de los otros 3 niveles de gobierno: prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Tenemos una Contraloría que no ejerce un control efectivo. Ya vemos, ¿no? Hubo elecciones ahora el 5 de febrero de renovación de los gobiernos locales. Pero ya hay anuncios, por ejemplo, de alcaldes que ya están preparando el gran show artístico del año. Y yo solamente pregunto, ¿es justo
que haya autoridades locales que privilegien un concierto artístico a darle las obras de infraestructura y saneamiento básico, llámese agua, alcantarillado, a sus comunidades. O sea, yo ahí encuentro un tremendo contrasentido, ¿no? Porque lo primero es lo primero y hay que privilegiar justamente esas obras de infraestructura que requieren nuestras colectividades. Sí, efectivamente, yo quisiera referirme a algo que se mencionó antes. Las concesiones son mecanismos dependiendo de la naturaleza y el tipo de obra que se pueden realizar. Pero también por detrás de los clamores sociales y especialmente de aquellos que provienen de ciertos sectores que han sido afectados por las actividades de carácter extractiva, tiene que manejarse cambiando el modelo de gestión. Y eso es lo que no existe y eso es lo que no se ve en el país, haciendo copartícipes a las comunidades a través de los gobiernos autónomos descentralizados, de aquellas regalías o de parte de las utilidades que se obtiene de esta explotación. Le dice una persona que conoció muy de cerca el crecimiento y desarrollo del sector del oriente ecuatoriano con la presencia de la explotación petrolera. En vez del primer dólar ir a estos lugares en donde comenzaron a crecer, a dinamizarse la economía, a generarse nuevos polos de desarrollo y polos demográficos, fueron los últimos lugares a ser atendidos. Hoy tenemos una recaudación, no en términos de impuestos, porque los impuestos están en el orden de los 14.000 millones de dólares, pero una recaudación global tributaria, porque se incluyen tasas y otro tipo de contribuciones de 17.000 millones de dólares. Ahí hay un rubro muy importante que proviene de la minería. Entonces, ¿por qué no enfocamos y priorizamos estos sectores en donde también tiene que haber una obligación de las empresas que están dedicadas a esta actividad, que tienen que hacerlo de acuerdo a estándares internacionales, estándares de respeto al medio ambiente y a las poblaciones, pero también incluirlas en la cadena de producción, especialmente a través de los servicios? Y le digo también en la experiencia de haber comandado una gran unidad en el ejército, en donde tuve contacto con las mineras, y en la realidad a veces deja mucho que desear, olvidarse que junto a esa minera hay una población, y esa población puede prestar servicios de alojamiento, de alimentación, servicios de transporte. A veces se hace de una forma yo diría de maquillaje, no se hace de fondo. Entonces aquí tiene que primar el ser humano, no puede estar primando el capital. Y esta es una de las formas de ir rompiendo estos esquemas tradicionales que lo único que buscan es utilidad, pero tampoco podemos estar de acuerdo de que teniendo el Ecuador un gran potencial en explotación de recursos naturales, el no hacerlo y sabiendo que hoy existe mayor tecnología de lo que existía en los años 70, claro, 80, 90, entonces se tiene que llegar a este tipo de acuerdos, porque vivimos en un país que no tiene competitividad. Ya le digo, tenemos una mano de obra muy costosa. Aquí se maneja políticamente los aspectos. Mire, el gobierno nacional hace un incremento del salario básico unificado, sabiendo de que existe una fórmula técnica para determinarlo. Pero no, cuando hablamos de débil institucionalidad en el país, es esto: existiendo una fórmula, de una forma unilateral, sin escuchar a los empresarios, se sube el salario básico $25. Esto puede parecer para muchos que tienen este tipo de relaciones laborales de carácter permanente y que reciben en salarios básicos, le puede parecer adecuado. Pero recordemos una cosa: en el país no pasamos de un 32-33% de personas con empleo pleno que tienen una relación de carácter laboral y que tienen beneficios de seguridad social. ¿Qué pasa con ese 65% de la población? Entonces, todo esto tiene que pensarse. Hay un rol de los gobiernos autónomos descentralizados, pero no nos olvidemos una cosa: prácticamente del presupuesto del Estado, le voy a poner cifras cerradas nada más para poder entender, del presupuesto general del Estado, lo que maneja el gobierno está en el orden de los 30.000 millones de dólares. Estos 30.000 millones de dólares son 10.000 millones para pago de deuda externa, 10.000 millones para pago de salarios del sector público y 10.000 millones que están orientados para lo que son los bienes de servicio de consumo o lo que tiene que ver también con el pago de egresos de capital.
Tenemos ahí los 30.000 millones. ¿Qué es lo que queda para los gobiernos autónomos descentralizados? En el orden de los 5.000 millones de dólares. El gran detentor de los recursos es el gobierno central, pero ahí falta capacidad de gestión. Hemos visto en la ejecución del presupuesto del año anterior, por ejemplo, cifras que llaman la atención, porque ni la planificación, ni peor, el asunto de la capacidad de gestionar los gastos. El proyecto de inversión de salud el año anterior estuvo en el orden de los 300 millones de dólares. Va a darle una cifra cerrada, era 298 para ser exacto. Se hace una reducción del presupuesto durante el año de 60 millones de dólares. ¿Cuánto nos queda? 240 millones de dólares por ejecutar. A la final, termina el año fiscal, se ejecutaron 200. ¿Qué quiere decir? Que en relación al valor planificado inicialmente, ¿en qué porcentaje queda? Es un valor que tiene metas, que tiene objetivos. ¿En qué porcentaje queda, general, perdón? Se cumplió el 66%, entonces ahí tenemos problemas en capacidad de planificación y en el uso de los recursos. Ya, le decía, ¿en qué porcentaje quedó a la final la ejecución plena de lo de la salud que mencionaba? De salud, en lo que es gasto de inversión, en relación a lo que se planificó, a lo planificado, es 66%. 66. Ahora, en relación al codificado, que es el valor final, tendríamos que hacer un cálculo, son 240 millones, hay que sacar 200 millones en relación a 240 millones, estamos hablando de un aproximado del 85-87%. Bueno, debemos caminar, general, hacia eso, ¿no? Lo que llamamos nosotros, poder ir dando pasos concretos, ¿no? Por lograr esa concertación, ir diseñando ese pacto social que requerimos, ¿no? Me gustaba escucharlo, y eso en base a la experiencia que usted tiene también con las comunidades en el Oriente. Por eso a veces me gusta ser bastante claro, ¿no? Cuando decíamos, a veces el reclamo va a la clase dirigente en general, no solamente la política, a veces la empresarial también tiene esa miopía. Si no vamos creciendo juntos, en el caso de la explotación minera o hidrocarburífera, en este tema de las regalías, que también hay un marco legal ahí vigente, o no se aplica bien aquello, ¿no? Porque ya cometimos el error desde el 72, cuando se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, cuando estaba la Texacogul, y yo entiendo que a eso usted se refería también en los principios de la explotación petrolera en el Oriente, ¿no? Entonces, si no estamos claros en aquello de que hay que darle precisamente esas herramientas a las comunidades para que vayan creciendo, para que vayan mejorando sus niveles de vida, siempre vamos a tener esa brecha tan grande, y a veces eso también va generando un resentimiento en nuestra gente que tienen su razón también, ¿no?, para molestarse por este tipo de situaciones. General, agradecerle por la generosidad de su tiempo, sabemos que está con otra entrevista en otro medio de comunicación también. Le enviamos un fuerte abrazo y que tenga un excelente día. Muchas gracias, Alberto. Muy amable, un buen día. Buen día, es el general Luis Altamirano Jun, ex comandante general del Ejército Ecuatoriano. Marcamos una pausa, ya volvemos.